Els astres del zodíac. Magic moments when two hearts are caring. I avui a Misteris ens acompanya Tomàs Linares, ell és president de l'Associació d'Astrologia Kàrmica a Catalunya, és fundador i creador del mètode Tot Món, un mètode basat en l'anàlisi de la ment humana des d'una perspectiva relativa a la psicologia i la filosofia budista, i a més serà també un dels protagonistes, un dels molts professionals que trobareu enguany a Màgic Internacional. Recordeu que se celebra els dies 28, 29 i 30 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, a la zona de Fòrum Diagonal Mar. Tomàs, bona nit i benvingut a Misteris. Bona nit. Ja sabeu que en aquests programes us anirem explicant, detallant quins professionals us acompanyaran al Màgic perquè els heu de conèixer millor, perquè quan aneu al seu estant, que quin serà el teu estant, Tomàs, perquè la gent ja s'ho apunti? El 74. L'estant 74 serà l'estant 74. de Tomàs Linares, l'estant de l'astrologia kàrmica. Això per la gent, que és la primera vegada que ho sent, ¿no? ¿Qué es eso de la astrología kármica? La diferencia entre la astrología kármica y la astrología es que la astrología kármica utiliza la parte budista. Se basa en unos puntos de la carta llamados nodos lunares, que es el dharma y el karma. El dharma significa de dónde venimos y el karma hacia dónde vamos. Esto del karma había que aclararlo muchas veces porque la gente siempre que hablamos de karma se lo toma Es que como es parla molt del karma, ¿eh? Sí, se habla como algo muy negativo. Y el karma no deja de ser aquel refrán de la abuela, ¿no? Lo que siembras tú recoges. No deja de ser más que eso. Entonces muchas veces cuando a la gente yo le comento esto y dice, pues vaya, ¿no? Digo, eso soña que tienes mala conciencia, porque si fuera buena también recogerías lo bueno. El que sembres no només en aquesta vida, sinó també en vides passades. Ese vendría del dharma. Entonces en el dharma, esa información que traemos de la carta nos está indicando qué tipo, sobre todo, de actitudes y emociones aquella persona ha cosechado y ha gestionado bien en la vida anterior para que en esta pueda utilizarlas para equilibrar y gestionar las emociones que le pueden crear mal karma. Diguem que l'ésser humà és un pou d'emocions. Què vull dir amb això? És a dir, qui guia la vida de l'ésser humà són les emocions. És a dir, oblidem-nos de que la raó és la que domina, és la que controla tot. No és veritat. Són les emocions les que ens controlen i ens fan anar per la vida, no? El Tomàs té una teoria molt interessant i diu que tots, alguna vegada a la vida, ens hem deixat endur i, de fet, ens deixem endur contínuament per aquestes emocions. Por, abús, abandonament, falta d'atenció, falta de llibertat, ràbia, ira, no em tenen en compte, el greuge comparatiu, cels, enveja, rebuig, impotència, frustració. És a dir, les nostres passes estan sent guiades o les empeny la por, bàsicament. Sí, porque todo esto viene de la educación que recibimos. Todo forma parte de la educación. Un niño, en un momento que se despierte de la cuna y no vea que el padre o la madre esté cerca, es muy probable que sienta miedo. Si eso ocurre con mucha frecuencia, ese niño se vuelve adicto al miedo. Si ese niño, cuando se levanta, cree que no hay nadie, puede sentir abandono. Y entonces es muy probable que en la vida viva relaciones que lo puedan abandonar. Entonces ese tipo de relaciones él las achacará a que la otra persona hace X, hace una cosa, hace la otra, cuando en realidad es lo que necesita sentir es ese abandono. Yo estos casos los vivo allí, las terapias que hacemos, y las tratamos. Todos ese punto de miedo, ese punto de abuso, que muchas veces cuando hablamos de abuso la gente tiene la teoría de los abusos sexuales, y en realidad hay un montón más. Hay un montón más de abusos como los abusos laborales, los abusos económicos, los abusos de justicia, pero es que esa persona interpretará el hecho de manera que pueda sentir ese abuso. O sea, un hecho se puede interpretar de muchas maneres. És a dir, que en certa manera, tu has definit molt bé, som addictes a la por, som addictes a aquestes emocions destructives i volem sentir aquestes emocions d'una manera inconscient, però busquem sentir aquesta emoció. Eso es, para que pueda ser así, el inconsciente se basa en los prejuicios educativos que tenemos. Y entonces nos juzgamos a través de esos prejuicios, que la mayoría de ellos nunca han sido cuestionados por la propia persona. Cuando te dicen un hombre de bien, ¿a qué se refiere el hombre de bien? Un hombre de bien ya se supone que uno nace bien y que es una buena persona. Entonces, un hombre de bien, ¿qué es? Tener una carrera, tener dinero, tener aquello.
Eso quizás se pudiera se tomar como algo positivo a nivel social, pero a nivel personal poca falta le hace. Porque en realidad todo lo que aspira a cualquier ser humano es a sentirse feliz. Y eso es igual estando aquí delante sentado en un banco que estando en un palacio. Solo depende del pensamiento que tengas, la sensación que te transmita. Ahí tendrás un estado de felicidad. És a dir, que aquesta idea que tots tenim i que és veritat que l'ésser humà és per definició una persona insatisfeta, una persona eternament insatisfeta, s'explicaria per això, perquè el Sí. que volen és sentir emocions destructives. Per això ens compliquem la vida. Sí, porque además en esa etapa de infancia, si analizamos un poco lo positivo y lo negativo, nos damos cuenta que hay sobre un 70% que vivimos más en negativo y un 30% positivo. Y si empezamos a observar nuestra vida pasada, veremos que esa proporción no varía mucho. Sea teniendo trabajo, no teniendo trabajo, teniendo dinero, teniendo pareja, no teniendo pareja. Eso nos damos cuenta que es constante. I aquesta addicció, aquestes emocions destructives, això es pot curar, Sí, Tomás? sí, porque hay unas técnicas que muchas veces yo cuando todo esto me fui dando cuenta, me di cuenta también de que la propia filosofía budista ayuda muchísimo al entrenamiento de la mente. Lo único que hay que identificar realmente dónde está el problema. El problema no está en las personas ni en los hechos, está en la interpretación que tenemos nosotros de esas personas y esos hechos. Por lo tanto, está en el pensamiento. Entonces el tema es tratar el pensamiento. Hay un tema que la neurociencia cada vez reafirma más y cada vez lo corrobora más, que es que el inconsciente se guía a través de la atención y de la imaginación. Hay un hecho que lo saben todos los médicos y los doctores. Todo pensamiento, el cerebro no distingue real de falso. Todo pensamiento le afecta. Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente lo compruebe fácil, la masturbación. El cuerpo reacciona como si fuera verdad cuando es solo un pensamiento. Por lo tanto, todo pensamiento se va a psicomatizar. Todo, absolutamente. Entonces es importantísimo que la persona sepa guiar esos pensamientos. La parte de atención que nosotros vemos ahora mismo, tú y yo nos estamos viendo, la gente nos está escuchando, pero tú y yo nos vemos, nuestra imagen personal es muy clara, pero nuestro entorno es borroso. Claro, lo que nosotros fijamos la atención, esa es la misma proporción que tiene un hecho. Es lo único que vemos. El resto no lo vemos. Tú vas con tu pareja al cine y tú estás preocupado por el trabajo, y ella está preocupada por su madre, y si hay una escena que sale de trabajo, tú te quedarás con esa escena. Y ella se quedará con la escena de la madre. La otra de la tuya a lo mejor no se acuerda y tú de la de ella tampoco. Porque hemos prestado atención a aquello que el inconsciente cree importante para nosotros. Y el inconsciente nos guía en un 93%. No, home, això està clar, Això està clar. Si no, no s'entén les moltes coses a vegades desagradables que ens passen a la vida, no? I una vegada es pensa, però vols dir que aquesta situació que estic vivint i que estic revivint, no? Perquè sembla que la vida és això, no? Que te dona lliçons i fins que no l'aprens no passes a la següent fase, no? Que moltes vegades es diu això, no? És a dir, a mi la vida me fa viure aquestes situacions, però realment les estic buscant jo, aquestes situacions. Conscientemente, con intención, no. No, con intención no. No, la intención que tú tienes es la de la felicidad. Lo que pasa es que el inconsciente te orientará por caminos que te lleven hacia lo que necesites sentir. Aleshores, Tomàs, què podem fer per, no sé, o digue-li com vulguis, reprogramar l'inconscient o fer que l'inconscient treballi perquè nosaltres tinguem felicitat i tinguem una vida plena? Mira, hay una frase muy buena que a mí me gusta mucho que dice que la mente puede ser un magnífico criado o un amo terrible. Para que sea un magnífico criado, lo que tenemos que cambiar es nuestra decisión emocional. Lo mismo que la mente es muy creativa a nivel negativo, porque te puedes imaginar que tu hermano pues se ha caído de la moto porque se ha ido y entonces está sufriendo como si hubiera caído y el otro está de fiesta. También lo puede imaginar en plan positivo. Para eso es fundamental darte cuenta de algo, que todos nuestros prejuicios y todas nuestras creencias y hasta incluso dogmas tienen una postura muy radical. O es bueno o es malo, o es lento o es rápido, o está caliente o está frío. És la dualitat. Sí, constante. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros relativizamos nuestros prejuicios y nuestras creencias, no pueden juzgar las cosas. Por lo tanto, estamos empezando a ser nosotros. Hay que relativizarlo todo, porque relativizar no significa quitarle importancia, sino darle la importancia que tiene. El partido del Barça el domingo era importante en ese día, pero ya ha pasado. Ahora vamos a otra cosa. No ha pasado nada más. Mucha gente lo que hace hoy quizá no lo haga mañana, o lo que no esté haciendo hoy quizás lo haga mañana. Hay que aprender a relativizar estas coses. No hi ha coses. res que sigui bo o dolent, o positiu o negatiu, és una experiència. O sea, todo. Val.
Si jo, per exemple, Tomàs, vaig al Màgic Internacional, recordeu, 28, 29 i 30 de novembre, i vaig al teu estant, el número 74, que estaràs tu, i estarà també el teu tema, ¿no?, que és l'astrologia kármica. Què és el que podré fer al teu estant? Pues mira, ahí te puedes primero enterar un poco de cómo poder trabajar todo esto. Sobre todo, empezar a ver la vida con el planteamiento, con estas nuevas opciones, diferente a como la estás viendo. Enterarte de quién eres, porque tú la opinión que tienes de ti mismo, como todo el mundo la que tenemos, es la que nuestro inconsciente nos da. O sea, muchas veces a mí me ha pasado en la consulta que viene una persona que le hacía un móvil laboral, ahora me acuerdo de una de ellas, y entonces me hablaba y decía que la jefa le decía que era lenta, muy lenta, y estaba cayendo en una especie de depresión. Y cuando me estaba diciendo eso, le dije, pues era verdad, eres lenta en algunas cosas. En otras eres rápida, ¿no? Sí. Digo, entonces, ¿por qué te fijas en las lentas y no en las rápidas? Oh, aquello se quedó sorprendida. Claro, ¿por qué? Porque posiblemente esa lentitud que le estaba diciendo la jefa, su madre cuando era pequeña también le decía que era lenta haciendo las cosas. Y entonces tiene la creencia de que es lenta y nunca observa cuando es rápida. Esto nos pasa a todos. Si a ti te dicen que eres torpe, solo te vas a dar cuenta cuando tiras el papel, tiras el agua, tiras todo aquello, pero no cuando lo tienes todo bien. Eso no lo verás, porque la atención de tu mente estará más fijada en esos fallos que no en aquellos aciertos, para seguir pensando exactamente igual. Perquè el que busquem és confirmar la creença, ¿no? Eso es lo que busca el inconsciente, porque lo que no quiere el inconsciente es un cambio. No quiere ningún cambio. Porque hay una teoría, que yo cada vez la creo más, es que en el momento que los 5 primeros años de nuestra vida nos marcan emocionalmente, el inconsciente ha de satisfacernos esa demanda emocional para seguir sobreviviendo, porque sabe que así sobrevivimos. Nosotros ya no queremos sobrevivir, queremos vivir. El inconsciente eso no lo sabe. Has dit abans que una manera de començar a treballar amb l'inconscient i començar a ser nosaltres mateixos i no donar o no deixar que les nostres creences ens dominin seria no fer judicis. Sobre todo no No fer judicis, no? Relativisme. Tot és relatiu. Sí, sí. A banda d'aquí, què més podem fer? O com ens pot ajudar l'astrologia kármica? Primero, informarte de cuáles pueden ser lo que yo llamo los obstáculos que te vas a encontrar. Porque como todo es repetitivo, el tema de la astrología nos ayuda mucho a darnos cuenta cómo los ciclos se repiten. Y entonces nos podemos adelantar. Y al podernos adelantar, nosotros ya esperamos un poco lo que va a pasar. Entonces nos evitamos algo muy importante, la frustración. Yo digo siempre, la vida no tengas expectativas, solo ten ilusiones. És difícil això, Perquè no tot ho fem amb una expectativa. Pero si cuando tú eres consciente de que aquella expectativa que tú te has creado resulta que depende de muchas personas y no solo de ti, ya no la aseguras tanto. O sea, tú puedes pensar que ahora te vas a ir a Roma y no te das cuenta que necesitas un taxi que te lleva al aeropuerto, que depende de un taxista, de alguien que te lleve, del piloto del avión, de la azafata, de un montón de gente que va a trabajar para ti, para que tú llegues a Roma. Tú eso ya no lo cuentas. Entonces, si una azafata se pone enferma, entonces ya tenemos un follón, ya tenemos un lío. Per tant, hem de començar a veure que la vida és caos i que no es pot controlar tot. No se debe controlar. Contra más controles, más inseguridad. Esto es lo contrario de lo que la gente piensa. Hay que observar mucho, estar atentos y no juzgar. Pero controlar... ¿Qué quieres controlar? Si no se pueden controlar ni los pensamientos ni lo que pasa alrededor nuestro. Observarlo sí, para estar preparados. Per tant, Tomàs, no fem judicis, vinga, no farem judicis. Observarem la realitat i no intentarem controlar tant les coses. Què més? Què més podem No, pero sobre todo observar la realidad, no con lo que te fija el inconsciente. Porque el inconsciente siempre te va a querer fijar la misma realidad. O sea, si el inconsciente te hace mirar hacia la izquierda, tú miras hacia la derecha. Mira, hay un caso muy curioso. Hace poco dejé de fumar. Pues antes de cuando fumaba, solo veía gente por la calle que no fumaba. Y cuando deja de fumar, solo veo gente que fuma. Porque el inconsciente va guiándome la vista hacia recuperar la antigua adicción. Perquè caiguis a la temptació. Claro, porque ese hábito requiere dopamina. Y la dopamina es necesaria para nuestra felicidad y nuestro circular normalmente durante el día. Para nuestra vida es fundamental la dopamina. Entonces la necesita y tiene un hábito de que a través
del tabaco, la tengo. Aquest és un tema molt interessant, Tomàs, perquè aquesta dopamina, com dius tu, ve produïda per una emoció que ens pot produir fumar, o Placer. beure, Siempre está o menjar. relacionado con placer. En plaer, no? Un Siempre. plaer terrenal, no? Per Sí. els plaers. Sí, sí, de la sí, un fi, placer. La vida és això també, no? Com podem crear aquesta dopamina? Buscando un camino alternativo al tabaco. Como tenemos la suerte de que nuestro cerebro se lo cree todo, sea verdad o mentira, pues utilizamos pensamientos positivos, pensamientos placenteros, y volvemos a sentir esa dopamina. Hosti, però això no és tan fàcil de fer. No, claro. Perquè falta l'experiència. No creas, porque normalmente ya se sabe que la dopamina entra en nuestro cuerpo antes de la calada. Eso podemos poner con la cocaína, con el alcohol y con todo. Antes, tú ya sientes esa experiencia en el cuerpo. El otro es un hábito físico. Pero lo mismo que te hablaba antes de la masturbación y demás, que es simple pensamiento, esto es igual. Entonces, muchas veces, yo he tratado gente de cocainómanos y siempre he dicho, digo, no, tú no eres un cocainómano. Dice, ¿cómo que no? Me decía uno, ¿cómo que no? Si yo he tomado mucha coca. Digo, ¿seguro que tomabas coca o tomabas alternativas a la coca? Dice, hombre, claro. Digo, entonces no eres un cocainómano, lo que eres un esnifador. Y tú eres adicto a esnifar, que es muy diferente. No es lo mismo. Es una otra perspectiva ya. Claro, si fuera cocaína, no podría tomarse otra cosa que cocaína. Y normalmente la droga sabemos que no va pura. Todo el mundo lo sabe eso. El alcohol es lo mismo. El alcohol no es alcoholismo, es evasión. Per la teva experiència, Tomàs, quin és l'origen de les addiccions? Per què són persones addictes? No, sí, las adicciones pueden ser positivas y negativas. O sea, no hay por qué. Podemos ser adictos a la alegría, podemos ser adictos a la compasión. Son simples emociones. Nada más. Lo que sí que tenemos que buscar ser adictos a emociones positivas que nos ayuden en nuestro propósito de felicidad. No emociones negativas. Que tenemos, por supuesto, y están bien. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta de los errores. Entonces las podemos ir rectificando. Pero lo que no podemos hacer es negarlas. Si tú niegas algo, se queda dentro. Si se queda dentro, algo te hará. Digo que a todos los males hay que abrirles la puerta. Mira, no sé si tengo tiempo, pero hay un cuento muy interesante sobre los temas de los pensamientos. Este dice que hay un chico que quiere aprender meditación. Entonces va a un monasterio, habla con un lama y le explica que quiere aprender meditación. El lama le dice que bueno, que entre en el grupo y ahí aprenderá meditación. Total, va un día, el chaval no se concentraba, 2, 3, 4, y al final el chaval ya decía que aquello no iba con él. Va a hablar con el maestro, le explica lo que le pasa al maestro, y el maestro le dice, mira, allí en el Tíbet hay muchas montañas. Por esas montañas hay un montón de desfiladeros. Por esos desfiladeros transitan unas caravanas llevando mercancías. Caravanas de caballos, camellos, van llevando mercancía de aldea en aldea. Esa es su manera de vivir. Dice, pero esas caravanas tienen un grave peligro. Suelen ser asaltadas por contrabandistas. Entonces, un día, una de esas caravanas iba el guía guiando la caravana. A lo lejos observaba a ver si venían los contrabandistas y él iba pensando a ver qué podía pasar. Total, ve una nube de polvo que se le acerca. Cuando se le acerca la nube de polvo, dice, ya vienen a asaltarnos. Estaba dándole vueltas a ver qué podía hacer, ¿sabes? Dice, pensaba, si salimos corriendo, vamos cargados y nos pillarán. Si nos enfrentamos a ellos, ellos son más hábiles y seguramente nos harán daño y también nos quitarán la mercancía. Él iba dándole vueltas a todo eso cuando se acerca a los contrabandistas y el jefe de los contrabandistas se planta delante de él y le dice, os vamos a robar. Y el otro le contesta, ya lo sé, pero creo que te equivocas. Y el otro se queda, ¿sí? ¿Me equivoco? Si me lo voy a llevar todo. Digo, sí, te lo vas a llevar todo. Pero hay una cosa que tú no sabes, que es vender. Nosotros sí. Dice, yo te propongo otra cosa, que en lugar de robarnos, nos acompañes, nos servirás de protección. Llegaremos a la otra aldea, haremos nuestro negocio y te daremos una comisión. Y no solo eso, sino que como nos vuelvas a acompañar para volver a la aldea, con vosotros nadie se atreverá a asaltarnos. Por lo tanto, también te pagaremos ese servicio. Y no solo eso, cuando lleguemos a la aldea, se lo diremos a otras caravanas y vosotros las protegeréis, que también os pagarán. Por eso creo que te equivocas. Automáticamente le pregunta al alumno,
¿quiénes son esos contrabandistas? Y el alumno se queda parado y dice, ya lo sé, los malos pensamientos. Exacto. Si tú haces un pacto con ellos, ellos te avisarán dónde vienen i entonces los podràs gestionar. Un conte per gravar, enregistrar-lo i anar-lo sentint mica en mica perquè té molta sabidoria. Tomàs Linares, president de l'Associació d'Astrologia Kàrmica Catalunya, fundador i creador del mètode Tot Món, a més autor de 2 llibres, Tu manera de ver la vida, Otra manera de ver la vida. Trobareu a Tomàs Linares, el trobareu els dies 28, 29 i 30 de novembre a la Fira Màgica Internacional a l'estand 74. No perdeu l'oportunitat de conèixer en Tomàs i, per què no, també conèixer-us millor vosaltres mateixos. Tomàs, gràcies i bona nit. A vosaltres. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic.